Continuación de la segunda parte del discurso, el tratamiento o desarrollo de la doctrina. 4. Objeciones y aclaraciones. Ahora consideraré algunas objeciones y aclaraciones de la doctrina para que ésta no sea malentendida. Primero, aclaraciones. 1. He propuesto por la doctrina que hay virtudes que teniendo malas tendencias no son verdaderas virtudes, pero esto no implica lo siguiente, a saber, no se quiere decir por la doctrina que actos que son totalmente buenos en sí mismos, esto es, lo que es externo, cosas externas que no surgen de la naturaleza del hombre, sino que son, como ha sido dicho antes, buenas abstractamente en sí mismas, que éstas se tornen malvadas en su propia naturaleza inherente cuando el hombre los usa para el mal. No. Pero, puesto que esto ha sido suficientemente declarado al interpretar las escrituras, no me extenderé en ello ahora, sino que declararé las cosas que en ello están implicadas. A saber, es verdad que aunque los hombres al ejercer buenos actos externos en sus obras propias por malos principios, están pecando, sin embargo, si el acto externo ejercido es totalmente recto, a pesar de sus malas tendencias y malos principios, debe seguir siendo ejercido, pues el acto en sí mismo es bueno y su pecado está en el uso dado y no en el acto en sí. Y no obstante, un incrédulo nunca podrá hacer cualquiera de estas obras externas por ningún buen principio, puesto que la carne no puede ni quiere agradar a Dios. Ellos siempre harán estas cosas por principios malos. No importa por qué principio lo hagan, siempre pecarán. Aún así, pueden hacerlo por principios menos pecaminosos que otros. Hacer estas cosas por hipocresía o una religiosidad de interés propio es un principio en extremo grosero. Y por ello es dicho que los fariseos serán condenados peor que los paganos, que, aunque hacen estas cosas todavía por principios pecaminosos, con todo, es por principios comparativamente mejores o menos provocadores a Dios. Y ello es lo que se pretende en la doctrina. No que, puesto que no pueden dejar de ejercer esto por principios buenos, lo dejen de ejercer en lo absoluto, sino que dejen de ejercerlos por principios abiertamente groseros y malvados, y que los ejerzan por esos principios comparativamente mejores, como por un temor natural a Dios. No se pretende, por la doctrina, que una madre que no tiene un principio tal como el de amar a Dios, cese de amamantar a su hijo, pero sí que cese de hacer ello por un principio de omisión hacia la persona de Dios, por lo cual ellos pueden y deben ser mandados, y la conciencia se los demanda aún en su estado natural, a ejercer sus actos como el cuidado de sus hijos o el trato con sus prójimos por principios no groseramente pecaminosos o de desobediencia a Dios. Por ello, es grandemente perverso y deben ser reprobadas la hipocresía en la religión o el interés privado en la piedad. De aquí surge suficiente razón para demandar a los no convertidos a ejercer tales actos que son buenos y puros en sí mismos, como la asistencia al culto público, o el uso de la oración, o respeto a sus autoridades, aunque éstos no puedan ejercerlo sino solo por principios pecaminosos, y de allí tener muchas malas tendencias, porque tales actos no son perversos en y por sí mismos, aunque la obra del hombre sea en sí perversa, pues no pecan por el acto externo, sino que pecan por su propio corazón u obra. Y es evidente que pecan en un grado mucho menor al usar erróneamente el bien o errar en usar el bien y así evitar el uso grosero de esos actos que son totalmente opuestos al bien, como matar o robar o adulterios o hipocresía. Y la paz es preservada en el mundo,
que cuando no ejercen estos buenos actos externos de moralidad y piedad, toda la paz y capacidad de los hombres para preservar la sociedad consiste en la preservación y sustento de la práctica de estos actos, sin los cuales el mundo mismo cesaría de ser, y la razón, la experiencia y la conciencia testifican lo suficiente al respecto, de manera que, al condenar las malas tendencias surgidas de malos principios, no se pretende condenar las obras externas en sí mismas, sino las obras del hombre como hombre, juzgado ante Dios. La Escritura afirma que todos aquellos que no han nacido del Espíritu, los no regenerados, se encuentran en tal estado de corrupción terrible que no pueden hacer nada más que pecar. Sea lo que sea que hagan, estará inmensamente lejos de la regla de justicia de Dios y jamás podrán ejercerlo por buenos principios. Por tanto, no es razonable que si esta es tu condición sin Cristo, te esfuerces por vivir de tal manera haciendo tales cosas que serán en un grado mucho menor graves contra Él, evitando así provocar de maneras más terribles a Dios. Un hombre carnal jamás podrá evitar tener malos principios en su corazón, pero puede y debe evitar que se ejerzan esos principios que son abiertamente más malvados que otros. Un hombre carnal puede y debe evitar el ejercicio del pecado externo. Él está en el poder de sus facultades mentales y de sus miembros, y puede, si quiere, pues su naturaleza está capacitada para ello, aún en su estado, evitar usar sus miembros en esta o esa otra acción externa pecaminosa. Él puede evitar ir a un bar o compañías malvadas, y así evitar esas grandes rocas en las que de seguro naufragiaría. Puedes evitar esos pecados que arruinarían tu reputación, que te alejarían del uso de los medios de gracia, que impedirían los esfuerzos del Espíritu de Dios contigo para llevarte a la conversión. No pueden amar a Dios, pero pueden temerle. No pueden tener un amor genuino a sus prójimos, pues esto es el amor, el que guardemos sus mandamientos. Y la carne no puede ni quiere agradar a Dios, pero aún preservan en ellos un amor propio natural, inherente, tanto para sí mismos como para con los suyos, que son sus criaturas semejantes. Pueden ejercerlos por un afecto natural, pero el poder de alterar la inclinación del corazón y sus principios no está en su mano, sino que esto puede solo ser alterado por el poder sobrenatural del Espíritu Divino. Cierto es, al solo ser capaces de escoger entre principios malos y otros menos agravantes, siempre estará sujeto a malas tendencias, sea en su corazón o en otros actos. Pero aún allí es capaz de escoger eso que le serán de menos perjuicio eterno. Es de esta manera en que el no salvo debe aplicarse a la doctrina, y con verdad no es posible de otra manera. Y por tanto, puesto que tal estado necesariamente es aquel en el que haces uso de estos buenos actos, por esos mejores principios a los que eres capaz de aspirar en este estado de tu naturaleza, entonces de ninguna manera se está ordenando que cesen de ejercerlos. Hay diferencia entre actos malos y actos atroces, y esta diferencia está también delante de Dios, puesto que nunca pueden dejar de hacer esto por pecado. Sí se está diciendo que lo que hacen está condenado por Dios, puesto que esos principios por los cuales hacen estas cosas nunca serán los principios que Dios les demanda verdaderamente, sino muy por debajo de la regla, incluso cuando son comparativamente mejores que otros. Aún así, lo que hacen
está condenado. Se les está demandando plenamente a cesar de hacer esas obras como obras suyas. Así que, sí, se dijo en la parte anterior que como incrédulo no podías hacer estas cosas y que por tanto debías hacer aquellas que tu naturaleza sí te permitía. Pero eso no significaba que estabas eximido de la regla. Aún la ley de Dios permanece en su exigencia hacia ti, no aceptando como compensación esos otros actos que están muy por debajo del requerimiento. Ambas cosas, aunque puedan parecer solo en apariencia contrarias, son totalmente consistentes entre sí. Aunque la doctrina te muestra que debes hacerlo por principios comparativamente mejores que atroces, esto no rebaja el sentido absoluto y obvio de la ley de Dios, el cual es que tú sí deberías hacer esto por esos principios realmente buenos. Pues en un caso es lo que como criatura se te exige delante de la ley de Dios que hagas, lo cual no tiene relación con su misericordia o gracia o salvación, pues no es la misericordia la que te lo exige, sino la ley de Dios, su justicia perfecta y absoluta que tú transgrediste en nuestro padre Adán y en el cual te encuentras condenado. Y ahora, maldito en tu naturaleza e incapaz de volver a cumplir y satisfacer por el pecado original y todas tus maldades. Y en el otro caso, actúas como una criatura que está haciendo aquello que Dios le ha ordenado para buscar su salvación. Esta segunda exigencia no procede de la ley, procede de la misericordia y de la paciencia. No es el plan de la justicia, sino el plan de una gracia compasiva. Y ambas permanecen totalmente firmes, de modo que al cumplir con el mandato de la gracia, no te exime del mandato de la ley. Lo que haces solo retrasa la ira, no la apacigua. Usas de la paciencia, pero no del amor. Sí, hemos dicho anteriormente que Dios también te ordena que hagas eso, pero ciertamente como una orden de proceder, no como una aprobación moral de su ley. Es parte de lo que Él quiere que hagas para que seas salvo, pero no es parte de la voluntad moral promulgada por la ley. Ante su ley y su juicio, ahora tú solo le traes como Israel en la antigüedad una ofrenda con defecto, lo ciego y lo enfermo y lo cojo. Y escrito está, lo que tenga defecto no ofreceréis, porque no os será aceptado. Levítico 22:20. Dios no hace acepción de personas, no te ha eximido, Él no hace excepciones con su ley. Pero, ¿cómo puede ser esto? Dios te muestra lo que debes hacer, no lo que puedes hacer, para que te hagas consciente de tu inhabilidad y a la vez de la permanencia de la exigencia, incluso si tú sigues siendo incapaz de cumplirla. Y en temor de tu condena, en la convicción de tu conciencia, desesperando de tu naturaleza, huyas a Cristo. Por tanto, la doctrina puede mostrarte tu deber, el deber del que eres incapaz, y cómo estás rebajado y humillado a hacer una suerte de obediencia que no es más que una burla y mueca ante tu amo de lo que él realmente te pidió, solo para retrasar su enojo. Pero lo que cumples es solo un mandato corporativo, no un mandato moral. Así como Dios es soberano para establecer qué pecado no será perdonado jamás, puede establecer qué cosas aceptar de ti en tu estado y cuáles no, como apropiadas para concederte la ayuda graciosa que no impida su espíritu. Pero eso no significa que está rebajando su ley. Él acepta eso, como ya ha sido dicho, como parte de una obediencia a un mandamiento corporativo de tu búsqueda de la salvación, pero no como la revelación de su voluntad moral para contigo. Y su sentencia continúa aumentando, pues la exigencia de que andes como uno que vive permanece cada día ante ti y cargando a tu cuenta cada segundo que has pasado hasta este instante, recordándote a su vez que jamás podrás obedecerla, pues es un mandato dado a un muerto. Tan imposible es para un muerto hacer el más mínimo acto vivo como para ti hacer algo mínimamente piadoso. Tu compensación de ello, lejos de ser una compensación,
sigue siendo un pecado y con todo estás en la obligación de hacer esa suerte de compensación, pues de no hacerlo estarías totalmente lejos de la gracia y estarías provocando al Espíritu de Dios a negarte toda gracia. Pues un hombre que se entrega a la borrachera o a la hipocresía religiosa de manera desvergonzada, aún consciente de que puede hacer lo contrario para no provocar y ofender a Dios contra él, no hay posibilidad de que en tales caminos llegue a ser salvo alguna vez, hasta que él no haga lo que puede hacer para evitar estar en tales caminos, aún en ese estado de inhabilidad, y comience a buscar su salvación y la gracia de Dios y el uso de medios de gracia. Esto no lo hace un convertido, pues la salvación no está en su mano, pero sí lo pone en la búsqueda de su salvación, lo cual es lógico si alguna vez llegará a hacerlo. Pero esto, por la misericordia de Dios, ha tenido un resultado gracioso. Esa condenación de la ley, al estar siendo la ira retenida por el mandato de la paciencia, se te vuelve útil para guiarte a Cristo, pues en dicho caso, la luz de la revelación de la perfecta ley traspasa las escamas de tu ceguera carnal de justicia propia y orgullo, revelándote tu incapacidad y a la vez el activo deber y mandato vigente de Dios de que hagas eso que no puedes hacer, moviéndote de esa manera a buscar una solución para el dilema de tu maldición, solamente en su soberanía y su beneplácito, solo en Él, lejos de ti mismo y de la jactancia en tu propia sabiduría o esfuerzos, cuya solución, oh, gracias sean al Padre, Él ha provisto, el cual es Cristo, y esto Dios se lo ha ofrecido al mundo si sinceramente y genuinamente lo busca y lo suplica de Él, para lo cual es necesario que no le ofendas con actos atroces, vergonzosos y groseros, sino que te esfuerces por hacer lo que puedes hacer en tu naturaleza para no despreciar la gracia de Dios. No puedes arrepentirte más que como una mera reforma moral, pero Dios, si le clamases a Él te oyese por un arrepentimiento vivo. No puedes nacer de nuevo, pues esto no le pertenece al hombre, solo es de Dios darlo. No puedes injertarte a ti mismo en la vid, ni hacer que su savia corra a través de ti, pero puedes temblar ante su ira y rogarle que se compadezca a revelarte a Cristo y mostrarte la serpiente a la cual mirando puedes vivir y ser sanado de la picadura del áspid ardiente del pecado, echando mano de esa paciencia de Dios que se interpone ante la ley y su ira, le busca y le invoca y le suplica a Cristo que le conceda el verdadero arrepentimiento y que le conceda verdadera fe para creer, puesto que en ti eres incapaz de cualquier buen principio y buena obra. Tú seas, por el poder sobrenatural del Espíritu, regenerado y llevado a un estado de vida donde puedas arrepentirte y entonces puedas con fe viva elegir realmente a Cristo y entonces puedas ser finalmente salvo. Y como fue poderoso para levantar a Cristo de entre los muertos, en Él te levante a tal nueva vida, para que puedas obedecer su ley, aunque no para yo tener su recompensa, no como algo que compra la salvación, pues esto fue obtenido por la justicia de Cristo. Sí, los méritos de Cristo han obtenido todo. Tu obediencia no tiene mérito alguno para otorgarte las bendiciones conseguidas por Cristo. Esto fue obtenido por los méritos de Cristo. Y aunque el arrepentimiento es una condición para que puedas acceder a ella, es una condición y causa como medio y no como causa de origen o compra, o como también puede ser dicho, de fundamento meritorio. No es el mérito sobre el cual se ha obtenido esa salvación, pero sí es el medio que Dios ha establecido para y necesitas suplicar tener tal nueva vida para poder ser capaz de tener tal arrepentimiento y poder acceder a la salvación eterna que ha sido comprada con los méritos de Cristo, que entre muchas otras cosas consiste en una obediencia santificada, aunque no perfecta, sí genuina, obediencia a los mandamientos de Dios
como el que ha sido expresado en esta doctrina, con el fin ya no de obtener los méritos de la ley que ya ha obtenido Cristo para nosotros, sino como la naturaleza de un corazón complacido y fijado en agradar a Dios, que en sí es la naturaleza y esencia misma de la nueva vida o nuevo nacimiento o regeneración, y que a su vez es necesaria para el arrepentimiento, pues es su actora, siendo el arrepentimiento el primer acto de esta nueva vida de obediencia a un mandamiento de Dios. Vida nueva que, como ha sido dicho ya, es una de las bendiciones obtenidas por la obra de redención de Cristo, que tú en tu estado de incredulidad debes suplicar a Dios que te conceda. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Efesios 2:1-5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Reitero, no deben dejar de hacer uso de esas obras externas en sí mismas, puesto que éstas son buenas. Sin embargo, puesto que se está hablando del uso que hacen de estas obras, este uso, aun en el caso en que es comparativamente mejor que otros usos, siguen siendo pecados, y por la doctrina sí se les está ordenando a que lo hagan por amor a Dios. El Señor sí demanda a los fariseos hacer esas cosas por ese verdadero amor que está en los nacidos de Dios, por esa verdadera justicia. Y por ello, en verdad, lo que hacen aquellos que incluso evitan la hipocresía o principios pecaminosos mucho peores, aún sigue estando por debajo de la regla de verdadera justicia. Sigue siendo con todo un pecado y debe ser evitado por completo si deseamos alcanzar la verdadera santidad divina. Lo que fue dicho anteriormente no fue dicho para aprobarlo, sino para aclarar cómo es mejor para ellos pecar menos que pecar atrozmente. Pero no se afirma que no fueran, con todo, pecados. Y si es pecado, de allí se sigue que está condenado, y es obligatorio jamás hacerlo, entonces, por tales principios, ni poseyendo tales tendencias. No obstante, no se está afirmando que un incrédulo de sus esfuerzos carnales puede llegar a cumplir la ley divina como evangélicamente debe ser entendido esa expresión, o que pueda salir por su propio esfuerzo de su propio estado natural pecaminoso y agradar a Dios. No, pero esto debe apremiar a los hombres a buscar a Cristo, tal como les es ofrecido en el Evangelio, ya que fuera de Él todo cuanto hagan solamente es pecado y solamente aumenta su condenación, aun y cuando ellos sientan en sus mentes tener las intenciones más puras. Y deben acudir a Él solamente dependiendo de su gracia y de su beneplácito, ya que en sí mismos, como ha sido dicho, incluso ese venir a Él está con un principio que no alcanza la regla establecida desde el cielo para considerar algo verdaderamente justo. Carecen de buenos principios incluso al invocar a Dios por su misericordia, y por tanto
están dependientes absolutamente de su beneplácito y soberanía, de su gracia. Y entonces rogar que de sí Cristo les conceda la salvación, que les conceda el verdadero arrepentimiento y la verdadera vida. Y esto pueden hacerlo, si bien no justamente, sí sinceramente. Y deben, por tanto, evitar provocar a Dios con pecados externos. Aunque no puedan evitar el ejercicio de la naturaleza pecaminosa en el hombre interior, pueden abstenerse de ofender a Dios y provocar a que Él quite a su espíritu de ante ellos y se niegue a concederles el arrepentimiento y la vida, sin el cual jamás podrán ser aceptados en su reino. Con respecto a que esta doctrina no quiere decir que debemos de ejercer actos externamente buenos, como cuidar de nuestras familias o dar la honra de vida a nuestros prójimos, hasta que tengamos buenos principios, lo cual ya ha sido refutado en la parte anterior. También debe ser aclarado que esto mismo no contradice lo que el Señor propone en Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, etc. Pues el pecado aquí consistía en un abandono pecaminoso del deber para con nuestro prójimo y usar así de la religión. Por ello, es demandado que cese de hacerlo, no en absoluto, sino en orden. Por lo cual, luego declara, anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y no porque sea pecaminosa la ofrenda en sí misma, sino porque en ese orden es un acto de hipocresía, tal como es dicho del día de reposo y el hambre de los discípulos. El Señor no condena la ofrenda, sino a cómo ellos usaban de la religiosidad hipócritamente, en lugar de ser verdaderamente justos, incluso en el sentido en el que ya ha sido dicho que un incrédulo puede serlo, y no a la cosa en sí, lo cual está en armonía con todo aquello que anteriormente ha sido dicho. Segunda aclaración. Obras externas malvadas que son totalmente perversas en sí mismas, como griteríos, golpes, deben ser completamente evitadas. Malas palabras, gestos e ira deben ser plenamente evitados, puesto que aquí ya no es un asunto meramente de principios o tendencias del corazón, sino de actos externos malos abiertamente. Aún todavía, cuando los hombres ejercen buenas obras que tengan la tendencia por causa de sus principios interiores a ir a estos otros actos groseros de pecado, ellos deben, en la misma medida en que evitan actos groseros de pecado, evitar también estas tendencias, pues es lo mismo a que eviten el acto grosero por practicar un acto justo externo. Tercero, hay muchas obras y actos, hablo aquí no de actos abstractos, sino de actos ya efectuados por el hombre, que es deber de los santos que hagan, los cuales, aunque no tienen una mala tendencia inherentemente, pueden, sin embargo, estar sujetos a muchas tentaciones y malos usos de fuera, o de sus propios corazones, y no obstante, los santos están obligados todavía a hacerlos. Estoy hablando de un caso donde la cosa a hacerse es totalmente ordenada por Dios y se está en el contexto que Dios ha ordenado para el buen uso de esa cosa y que los santos las hacen según buenos principios interiores. Y sin embargo, todavía el que la debe hacer está asistido por tentaciones de fuera del mundo o de su propio corazón perverso, en el cual aún mora el pecado, tal como es la vocación terrenal de muchos, las cuales, por ser mundanas, tienen esa tendencia en ellas de fijar sus mentes en este mundo. Por ser servicios al mundo, están sujetas a grandes provocaciones al pecado,
por parte de los hombres y del demonio. Y si se descuidan, sus corazones pueden quedar apegados a esta vida. Pero esto no argumenta, si la cosa y sus circunstancias son verdaderamente buenas en sí, que tal acto sea en sí mismo de una mala tendencia, sino que el creyente debe luchar contra esas cosas malvadas que surgen para con el acto. Así es con muchas iras y cosas en la providencia a las que el creyente está sujeto, las cuales muchas no tienen una mala tendencia inherentemente y pueden usarse subordinadamente a la revelación de la religión, y que, sin embargo, al ser usada se debe luchar y esforzarse mucho para no caer en pecados mediante ellas. Estas malas tendencias no surgen del acto en sí, sino de los restos de pecado en el corazón, de tentaciones del mundo y de Satán, y por ello no pueden inherentemente manchar al acto en sí mismo. Ahora, en segundo lugar, objeciones. Primero, ¿pero acaso no pueden buenas obras del hombre tender al mal? Como son muchos hombres objetos de tales experiencias, como esas en las que sus mentes, por estar llenas de un regocijo espiritual, son llevados a olvidarse de velar y cuidarse de la tentación. Respuesta. Es verdad que esto ha acontecido, pero en ese caso no es una tendencia de la virtud en sí, puesto que, como he declarado antes, las escrituras afirman que cosas buenas no tienen tendencias al mal, de modo que, aunque es cierto que los hombres experimentan que muchas veces, bajo el efecto de buenas virtudes espirituales, son llevados a algunos pecados, puede con claridad mostrarse cómo esos pecados no surgieron de la tendencia en sí de la virtud, sino de otra ley en sus miembros. Surgió de otro principio malvado en ellos, el cual no fue el fundamento ni la naturaleza de sus obras, sino uno que hace guerra contra ellos y contra la santidad de sus obras. La escritura es muy clara al afirmar que la carne que mora en los santos se opone a las cosas del espíritu que mora en ellos. De modo pues que los hombres en esos casos puede que amen la justicia y puede que, si son verdaderos regenerados, amen la ley, pero su corazón tiende al mal y al pecado y a hacerlos desobedecer la ley que aman. Pero esto es, evidentemente, no un fruto de sus obras, sino una oposición de su carne. Segunda objeción. Pero si esas malas obras de los hombres tienen un buen efecto, ¿han de ser desechadas aún, siendo que el efecto obtenido fue bueno? Primera respuesta. Si tal obra de la que se quiere decir aquello es una que, aunque posee aspectos de la bondad, en sus demás aspectos son aspectos pecaminosos abiertos como gritería y enojo. Esto es, que es un pecado abiertamente malvado en su forma y solo preserva algunos aspectos de bondad. Este debe ser desechado por la razón misma de que la obra es una grosera transgresión de la ley. Es verdad que tuvo buenos efectos. Sin embargo, es evidente que los efectos de una obra tal no pueden hacer que su naturaleza sea aceptable y que así se permita que sea practicada. Los hombres, al matar a otros, pueden, y así han hecho, cumplir la ira de Dios contra ellos, y puede que malos gobernantes al obrar sufrimiento y vejación sobre sus naciones o sobre otras, ejerzan secretamente la ira de Dios, aunque de sí mismos no lo sepan. Pero tal efecto no hace permisible en sí misma la obra, ni la justifica en lo que al hombre respecta,
o declara conforme a la ley, y de allí su práctica es enteramente prohibida, por lo cual el Señor mismo, luego de usar a un gobernante perverso para castigar a Israel, como fue el rey de Babilonia, le profetizaba destrucción por causa de ello mismo, como es evidente al comparar estas escrituras. Segundo de Reyes 24, 1 al 4, Jeremías 25, 8 al 13, capítulo 50, 15 al 19, versículos 28 al 29 y 33 al 35, lo cual revela la voluntad divina para tal caso, a saber, que el efecto, aunque sea bueno o apropiado, aun y cuando se deba directamente a la obra del hombre, no justifica la obra, y ésta sigue siendo impermisible, y se requiere aversión por la conciencia a ella, y que un castigo recaiga sobre aquel que la haya practicado. Segunda respuesta. Respecto a obras externas que son totalmente justas en sí mismas, que fueron hechas por malos principios y tuvieron malas tendencias, sin embargo, el efecto obtenido fue bueno y justo. La escritura no está prohibiendo el acto externo, aun cuando los principios por los cuales son hechos no son buenos, y si el efecto que obtienen es bueno, es por causa de que el acto externo en sí mismo está forjado para obtener tales fines, incluso pese al hombre, por lo cual éstas deben seguir siendo ejercidas. Y sus efectos manifiestan que son buenas y deben ser obradas. Sin embargo, deben ser obradas por buenos fines, o fines que puedan conformarse a tales actos. Respecto a cualquier otro punto, se ha expuesto suficiente anteriormente. Tercera parte del discurso. Provecho de la doctrina. Primero, provecho principal. Es evidente que la doctrina no respecta a tales cosas como la promulgación de deberes para con nuestro prójimo o Dios, sino que es un tratamiento sobre una consideración de la mente. Esto es, que una virtud con malas tendencias no puede ser virtud. Esto fue lo que fue propuesto por la doctrina, una mera consideración de la naturaleza de una cosa, por lo cual el mejoramiento que propondré será necesariamente de la misma naturaleza, a saber, que los hombres o bien no deben considerar en sus mentes tales virtudes con malas tendencias como verdaderas virtudes, o bien deben considerar en sus mentes tales virtudes como pecados, como cosas perversas, y así exhorto a los hombres al cese de la consideración de esas cosas como buenas, de esas cosas que inciten ellos las afecciones hacia el pecado y los hace sentir placer en lo que es perverso y malo. Y es evidente la obligación al deber opuesto, esto es, que es demandado con respecto a estas virtudes carnales, que las condenen, que las estimen como verdaderas transgresiones, y como todo aquello que está revelado en nuestra conciencia y tratamos naturalmente como pecaminoso, lo cual evidentemente implica la aceptación y aprobación sólo de aquellas cosas cuya extensión y tendencias es universalmente legal, que está universalmente en conformidad a todos los preceptos de Dios. Nada que no tenga tal naturaleza universal en ello debe ser visto y tratado como algo piadoso. Con este fin, conoce bien la palabra de Dios, lo que Él requiere de ti o te prohíbe. Así como la fe viene después del conocimiento, la consideración de estas virtudes como malas surge después del conocimiento de la ley de Dios. Y por ello, esfuérzate muy bien también por conocer el pecado, esto es, conocer las prohibiciones y amenazas y condenaciones de la ley acerca del pecado. Como los esclavos, tú debes conocer lo que tu amo te prohíbe. Debes conocer la extensión y alcance de cada prohibición a la que estás obligado.
de modo que nunca seas llevado a aprobar a una pasión que se pinta casta, pero que se porta como ramera. Pasiones que hagan del deber lo que es prohibido y un placer de lo que es grosero. Como el colirio cura la mala visión, el conocimiento de la palabra de Dios alumbra los ojos. El conocer la prohibición de la justicia cura el corazón de aceptar engañosamente lo que es malo. ¿Estás estudiando tus deberes lo suficiente? ¿Estás esforzándote por conocer la ley de Dios en cada jota y tilde? Debes convencerte también en gran manera de que es pecado todo aquello que te incita a ir contra tus deberes. Las cosas buenas están en completa armonía con toda la extensión de la ley, y no hay en ella contradicción de un mandato con otro. No digas que no es pecado, solo porque ves alguna apariencia de bondad, pues la bondad no es inconsistente consigo misma en sus tendencias. No te permita sombra de duda en cuanto a ello, por lo cual desaprueba toda sombra de razón o persuasión por la cual aquello que en sí nos incita al pecado nos aparece como de Dios. Ese sutil hablar que los hombres tienen consigo mismos, por el cual hacen que lo malo les aparezca encantador, y la astucia que tienen para hacer que lo que en sí es una provocación al pecado aparezca muy razonable y moral. Debe ser desaprobado. Cuídate del hablar sutil de la carne. No admitas al diablo por ofrecérsete en un vestido de ángel de luz. La lujuria se pinta justa y mansa como cordero, pero es tan rapaz para arruinar el alma como lobos, por lo cual no importan las razones que te sean presentadas por la carne o los hombres para la estimación del mal como una cuestión legal ilícita. Tú debes menospreciarlo. Guárdate de la duda de tu deber como deber. No te permitas dudar de que todo aquello que no es universalmente conforme a la ley de Dios puede en alguna medida ser bueno. Guárdate de albergar dudas o ver causa del por qué no es tu deber lo que te es dicho claramente que lo es, o de por qué aquello que tiende al mal podría no ser tan perverso. La extensión de tus deberes, la extensión de lo que te es requerido por Dios. No admitas en tu justicia sino aquello que esté conforme a toda la extensión de los deberes que te son exigidos. Mide con esta vara toda profesión de virtud del corazón, por clara o confusa que sea. Estas cosas tendrán el efecto de hacerte condenar esas virtudes que tengan la tendencia a contrariar y a oponerse a la ley de Dios. Pues si en ella consiste la justicia, no puede ser justicia lo que, aunque en apariencia se conforme a una parte de ella por su propia naturaleza, deje otras. Es un grave pecado de la mente y es un gran deber el tener o no tener nociones apropiadas de la justicia que nos impone Dios. Una mente ciega en cuanto a sus deberes, que concibe lo que no le es lícito como aprobable y lo que es lícito como no estando obligado a ello, como no siendo su deber realmente, es un alma en mucho peligro. No apruebes la falsa justicia, no la estimes, en cambio, desestímala. Vela como algo muy sucio y vil, muy condenable y culpable, que es moralmente reprobable y monstruoso, que no hace mejor a un hombre el poseerlo, sino que lo vuelve peor, que sea hediondo a ti, que el ceder a ello te quebrante el corazón. Asegúrate de que carecer de buenos principios te haga temblar de terror y espanto y tengas repugnancia
cuando estés cediendo de nuevo a su dominio, cuando parezca que estás a un paso de volver a entrar en tales caminos, que tu conciencia apague todo tu gozo y te ponga en un estado trémulo de tristeza y decepción muy grandes. Esto es un uso particularmente útil para los incrédulos que están engañados en cuanto a un sentido de justicia propia, por cuenta de que ven que sus obras en apariencia y en muchos aspectos puede que se conformen a una moralidad terrenal, a una virtud civil e incluso a un aparente amor a los otros, pero que ni siquiera conocen la regla por la cual esos actos serán juzgados por Dios y por ende carecen de esos principios que sí los harían aprobables a sus ojos, y estando totalmente corruptos por el pecado e incapacitados por este de todo bien, les es imposible poseer cualquier otro principio que no sea diabólico, incluso el más respetable de sus principios. Entonces, cuánto más se te haría preciosa la gracia de Dios, la gracia gratuita que solo surge del beneplácito de Cristo, puesto que en nosotros mismos no hay nada que le provoque o le atraiga, sino que lo de sí mismo le despierta hacia nosotros. Cuanto más se te haría espantosa tu condición como incrédulo, te haría sensible de que estás en un estado de muerte, incapaz del uso de tus miembros para hacer cualquier cosa que sea agradable a Dios. Entonces comprenderías la naturaleza extraordinaria y milagrosa del arrepentimiento y la regeneración, y lo asombroso de la obra del Espíritu para levantarnos de un estado totalmente arruinados a un estado donde somos capaces de amar genuinamente a Dios y su santidad y recrearnos en ella. Oh, entonces te asombrarías de la grande humillación de Cristo por rebajarse a salvarnos, y lo valioso de su justicia, siendo que en la tuya no eres más que un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Pero esto también dice mucho en contra de los maestros y profesantes de estos días tan corruptos, que predican a los hombres no para hacerlos conscientes de su incapacidad, incluso del arrepentimiento, incapaces de toda justicia y así conscientes de lo profundo que es la miseria de su estado, llevándolos a un despertamiento, a los terrores y miserias de su estado natural pecaminoso, sino que en estos días estos hombres malvados y desvergonzados predican a todos un estado de conversión engañoso, donde basta la religión natural, basta la reforma moral, el arrepentimiento de la carne, la mera obediencia a la conciencia para ser admitidos como convertidos e incluso aceptos al santo sacramento del bautismo. Y aunque ellos se excusen de ignorancia intelectual, como si las cosas del Señor fueran cosas humanas y mundanas que pueden aprenderse meramente por escritos, y excusarse también por la falta de ellos, pues aunque en muchos casos sea de esta manera, tan persistente, continuo y grave es la gangrena en la boca y procederes de estos maestros, tanto que condenan y persiguen y aíslan y execran a todo el que se les opone, aunque luego para el día del juicio pretenderán excusarse con que ellos no sabían, aunque expulsaban de entre ellos a los que podían serles de luz. Digo, tan grande es su gangrena que este desconocimiento puede no solo estar reflejando una falta de entendimiento, sino algo mucho peor, una falta de los verdaderos afectos religiosos, de una verdadera comunión del Espíritu de toda verdad, que guía a toda verdad, de un verdadero deseo por conocer las Escrituras y nada más que las Escrituras,
una falta de una verdadera experiencia de salvación, lo cual es bastante consistente con su conformarse solamente con conocer superficialmente aquellas doctrinas que pueden, al menos externamente, mantener sus conciencias en un placebo, en un soporífero de ser sanos en la fe, de verdaderamente estar en la ley de Dios, aunque por esa misma pretensión, por ese mismo orgullo y vanidad desconozcan todas las implicaciones de esas mismas doctrinas en las que se jactan estar fundamentados, transgrediéndolas cada día para su vergüenza sin siquiera estar conscientes de ello, aunque se suponen ser los maestros puros de ella.